Mi madre vendió la casa que heredé para pagar el viaje de mi hermana y todo terminó en juicio. Y sí, lo sé. Suena absurdo. Incluso ahora, cuando lo digo en voz alta, parece una historia imposible. Pero esa casa no era solo una propiedad. Era el único lugar donde alguna vez me sentí protegida. Era el lugar donde pasé gran parte de mi infancia, donde me refugiaba cuando las cosas en casa se volvían tensas. Porque crecer con mi madre nunca fue fácil. Diane siempre fue una mujer dominante, autoritaria y obsesionada con las apariencias. Y mi padre, Roberto, bueno, él siempre fue más un espectador que un participante. Nunca intervenía. Nunca cuestionaba nada. Y mi hermana Chloe, la favorita, la intocable, la hija perfecta que, curiosamente, a sus 24 años jamás había tenido un empleo estable, pero que, según mi madre, estaba destinada a cosas grandes. Mi abuelo Arthur era el único que veía esa dinámica con claridad. Él sabía exactamente cómo era su hija, y, si soy sincera, creo que por eso tomó la decisión que tomó antes de morir. Cuando su salud comenzó a deteriorarse, fui yo quien estuvo ahí. Yo era quien lo acompañaba a sus consultas médicas, quien pasaba las noches en el hospital, quien escuchaba sus historias cuando el dolor no lo dejaba dormir. Mi madre y mi padre rara vez aparecieron. Siempre tenían excusas. Trabajo, compromisos sociales, viajes, cualquier cosa parecía más importante. Y Chloe, bueno, Chloe decía que los hospitales le daban ansiedad. Cuando mi abuelo falleció, dejó su casa directamente a mi nombre. No fue una sorpresa para mí, ni para él, pero sí lo fue para mi familia. Aunque nadie dijo nada en ese momento, la tensión se podía cortar con cuchillo. Yo no me mudé a la casa inmediatamente. Ya tenía mi propio departamento en otra ciudad, donde trabajaba. Pero saber que esa casa estaba ahí, que era mía, era como tener un ancla emocional. Un recordatorio de que alguien, alguna vez, pensó en protegerme. Durante meses, todo estuvo tranquilo. Hasta que un día decidí pasar por la casa, solo para verla. No tenía un motivo especial. A veces simplemente manejaba hasta allá, caminaba por el jardín, y me iba. Era como visitar un recuerdo vivo. Pero ese día, algo estaba mal desde que doblé la esquina. Había 2 autos estacionados frente a la casa. Autos que jamás había visto. Recuerdo perfectamente esa sensación. Esa incomodidad que empieza en el estómago y sube lentamente hasta la garganta. Como si tu cuerpo supiera algo antes que tu mente. Aún así, me acerqué. Intenté convencerme de que tal vez eran trabajadores, o vecinos, o cualquier otra explicación lógica. Toqué el timbre. Unos segundos después, un hombre de aproximadamente 30 años abrió la puerta. Detrás de él, una mujer acomodaba unas cajas en la sala, como si ya viviera ahí. Me miraron con confusión, la misma confusión que seguramente yo reflejaba. ¿Puedo ayudarte?, preguntó él. Recuerdo haber fruncido el ceño, tratando de procesar lo que estaba viendo. Sí, esta es mi casa. ¿Quiénes son ustedes? La mujer soltó una risa nerviosa. Esa risa que la gente usa cuando cree que alguien está bromeando. Nosotros compramos esta casa hace unas semanas. Al propietario. Y en ese instante, sentí como si me hubieran vaciado el aire de los pulmones. No reaccioné de inmediato. No grité. No discutí. Solo me quedé ahí, intentando entender cómo era posible que 2 desconocidos estuvieran viviendo en la casa que legalmente me pertenecía. Ellos, claramente incómodos, empezaron a defenderse diciendo que todo había sido completamente legal, que firmaron contratos, que hicieron pagos, que el proceso había sido supervisado por un notario. Y mientras los escuchaba, algo dentro de mí empezó a encajar, como piezas de un rompecabezas horrible que yo nunca quise armar. Saqué mi teléfono. Revisé correos, mensajes, notificaciones bancarias. Nada. Absolutamente nada. Ningún aviso de venta. Ninguna autorización firmada. Ningún documento. Y en ese momento, lo supe. Supe exactamente quién había hecho eso. No dije nada más. Solo asentí con la cabeza, regresé a mi auto, y manejé directamente a la casa de mis padres. Durante todo el camino, mi mente repetía una sola pregunta. ¿Cómo pudo hacerme esto mi propia madre?
Y aquí es donde quiero detenerme un segundo, porque hay algo que muchas personas no entienden hasta que lo viven. El abuso familiar no siempre es gritos o golpes. A veces, es traición. A veces, es que quienes deberían protegerte, son quienes más daño te hacen. Cuando llegué a la casa de mis padres, Chloe estaba en la sala, recostada en el sofá, mirando videos en su teléfono, completamente despreocupada. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. ¿Dónde están mamá y papá?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella se encogió de hombros sin apartar la mirada de la pantalla. Salieron. ¿Por qué? Respiré profundo. Porque alguien vendió mi casa. Chloe parpadeó, como si acabara de recordar algo irrelevante. Ah, sí. Mamá mencionó algo de eso. Dijo que luego lo hablarían contigo. Ese fue el momento en que entendí que, para ellas, lo que había pasado no era un problema. Era una decisión tomada. Y punto. Así que esperé. Me quedé ahí, de pie, en esa sala donde tantas veces me sentí invisible, esperando a que llegaran mis padres. Y cuando finalmente entraron por la puerta, no les di oportunidad ni siquiera de quitarse los abrigos. ¿Qué hicieron? Mi madre suspiró, con esa expresión de fastidio que usaba cada vez que yo cuestionaba algo. Emily, no empieces con dramas. Solo tomamos una decisión familiar. Y esa frase, decisión familiar, fue el inicio de todo. Recuerdo que, cuando mi madre dijo que todo había sido una decisión familiar, algo dentro de mí simplemente se rompió. No fue enojo inmediato. Fue peor. Fue esa sensación fría que aparece cuando entiendes que alguien ya cruzó un límite del que no hay regreso. ¿Decisión familiar?, repetí, intentando asegurarme de haber escuchado bien. Mi padre ni siquiera me miraba directamente. Estaba colgando sus llaves, como si esa conversación fuera una molestia menor en su día. Mi madre, en cambio, cruzó los brazos con una seguridad casi irritante. No era justo que te quedaras con esa casa, dijo. Tu hermana también merece oportunidades en la vida. Hubo un silencio pesado, incómodo, donde todo lo que había vivido con ellos empezó a acomodarse en mi mente como si, de pronto, todas las piezas encajaran. Así que, falsificaste documentos y vendiste una propiedad que no era tuya, ¿para pagar un viaje?, pregunté lentamente. Mi madre frunció el ceño, como si el problema fuera mi tono y no sus acciones. No lo digas así. Chloe necesitaba despejarse. Tiene mucho potencial, pero necesita inspiración. Europa puede abrirle puertas. Juro que por un segundo pensé que estaba escuchando mal. Que en cualquier momento alguien iba a decir que era una broma. Pero Chloe, desde el sofá, solo rodó los ojos. Ay, Emily, no exageres. Es solo una casa. Y ahí es donde quiero hacer otra pausa. Porque cuando alguien minimiza algo que para ti representa estabilidad, recuerdos, seguridad, no solo está restándole valor a un objeto. Está invalidando toda tu historia. Esa casa no era un lujo. Era el último vínculo que tenía con la única persona que realmente me cuidó. Miré a mi padre esperando, aunque fuera, una señal de incomodidad. Algo que indicara que entendía la gravedad de lo que habían hecho. Pero él solo suspiró. Tu madre cree que esto era lo mejor para todos, murmuró. Esa fue su única participación. Y honestamente, creo que esa indiferencia dolió más que cualquier cosa que mi madre pudiera decir. Negué con la cabeza lentamente. No voy a permitir esto. No levanté la voz. No insulté. Simplemente me di la vuelta y salí. Porque hay momentos donde entiendes que discutir no cambia nada, y que las personas que cruzan ciertos límites ya tomaron su decisión hace tiempo. Recuerdo que casi no puedo reconstruir cómo manejé hasta mi departamento esa noche. Solo recuerdo mis manos apretando el volante con tanta fuerza que me dolían los dedos. La voz de mi madre seguía resonando en mi cabeza, repitiendo que era una decisión familiar, como si eso justificara el fraude. Como si la sangre diera derecho a destruir la estabilidad de alguien más. Y debajo de todo eso, había otro pensamiento que me perseguía. Ellos realmente creían que yo no haría nada. Cuando llegué a mi departamento, me quedé sentada dentro del auto durante varios minutos. No lloré. No grité. Solo pensé. Porque algo que aprendí creciendo en esa familia,
es que reaccionar impulsivamente solo te convierte en el villano de la historia que ellos inventan. Si iba a hacer algo, tenía que hacerlo bien. Así que llamé a alguien en quien confiaba completamente. Daniel. Daniel era abogado, pero antes que eso, era amigo mío desde la universidad. Y si hay una forma de describirlo, es que Daniel no solo hacía su trabajo. Daniel lo hacía con una obsesión casi quirúrgica por la justicia. Cuando contestó el teléfono, apenas pude saludar antes de soltar todo. Le conté cada detalle, desde la herencia, hasta la venta, hasta la conversación con mis padres. Cuando terminé, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Emily, dijo finalmente. Necesito que vengas mañana a mi oficina. Y trae absolutamente todo lo que tengas relacionado con esa casa. ¿Todo? Pregunté. Todo. Correos, documentos, mensajes, fotografías, cartas, lo que sea. Si menciona la casa, lo quiero ver. No dormí casi nada esa noche. Mi mente repasaba recuerdos una y otra vez. Mi abuelo sonriendo en la cocina, mi madre ignorando sus llamadas, Chloe quejándose porque visitar al abuelo arruinaba sus planes, y yo, sentada al lado de la cama del hospital, escuchando cómo Arthur me decía que quería que siempre tuviera un lugar seguro. Y entre todos esos recuerdos, solo había una idea clara. Ellos creen que ya ganaron. A la mañana siguiente, llegué a la oficina de Daniel con una carpeta llena de documentos que había guardado durante años. El testamento original de mi abuelo, comprobantes bancarios, correos donde él mencionaba explícitamente que quería que la casa fuera para mí. Daniel revisó todo con una concentración absoluta. Pasaba hojas, tomaba notas, comparaba fechas, hasta que finalmente se recostó en su silla. Tu madre cometió un error enorme. Levanté la vista. ¿Qué tan enorme? Giró su monitor hacia mí. Esto, dijo señalando un documento, es el contrato de venta. Miré la hoja, y ahí estaba. Mi nombre. Mi supuesta firma. Pero no era mi firma. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esa no soy yo. Daniel asintió lentamente. No, no lo eres. Tu madre falsificó tu consentimiento para vender la propiedad, y además utilizó un notario que ya tiene antecedentes sospechosos. Me quedé en silencio unos segundos, intentando procesar lo que eso significaba, porque en ese punto, ya no era solo una traición familiar. Era un delito. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Daniel entrelazó los dedos sobre el escritorio. Primero, enviamos una notificación legal formal. Les damos la oportunidad de devolver el dinero voluntariamente antes de iniciar un juicio. Solté una risa corta. No van a hacerlo. Daniel arqueó una ceja. Lo imaginé. Entonces iremos directo a demanda civil, y posiblemente penal. Si no pueden pagar, tendrán que declarar todos sus bienes. Propiedades, cuentas, todo. Por primera vez desde que descubrí lo que había pasado, sentí algo distinto al dolor. Sentí control. Hagámoslo, dije, porque en el fondo, yo sabía algo que mi madre jamás consideró. Ella siempre creyó que la familia era una excusa para evitar consecuencias. Pero la ley no funciona así. Ese mismo día, Daniel preparó la notificación legal. La envió por correo electrónico, por mensajería certificada, y se aseguró de que un funcionario judicial la entregara personalmente en la casa de mis padres. Y no voy a mentir, parte de mí deseaba ver la cara de mi madre cuando la recibiera. Pero también sabía algo más. Las personas que viven convencidas de que son intocables, rara vez entienden el peligro hasta que es demasiado tarde. Pasaron apenas 2 días después de que la notificación legal llegara a casa de mis padres, cuando recibí la primera llamada. Era mi madre. Recuerdo perfectamente ver su nombre en la pantalla del teléfono, y sentir esa mezcla extraña entre anticipación y agotamiento. Porque cuando alguien como Diane te llama después de algo así, no lo hace para disculparse. Lo hace para recuperar el control. Contesté. Emily, ¿por qué estás haciendo esto? Preguntó con un tono que sonaba más molesto que preocupado. Esa pregunta, honestamente, me dejó sin palabras durante unos segundos. No porque fuera difícil responderla, sino porque reflejaba algo mucho más profundo. Ella realmente creía que yo era el problema.
¿Quieres que te explique por qué estoy defendiendo una propiedad que es legalmente mía? Respondí finalmente. Mi madre suspiró, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. Es solo una casa. Tu padre y yo tomamos esa decisión porque pensamos en lo mejor para la familia. Cerré los ojos un momento, intentando mantener la calma. Porque algo que mucha gente no entiende sobre este tipo de dinámicas es que quienes manipulan emocionalmente suelen envolver sus acciones en palabras como familia, sacrificio o unidad. Y lo hacen para que cuestionarte parezca egoísta. Esa casa me la dejó el abuelo porque sabía perfectamente cómo eran ustedes, dije con voz firme. Y la vendiste sin mi consentimiento para financiar un viaje. No es tan simple, respondió rápidamente. Sí lo es. La interrumpí. Falsificaste mi firma. Eso es fraude. Hubo un silencio. Un silencio que confirmó que sabía exactamente lo que había hecho. Pero en lugar de reconocerlo, soltó una risa breve. Siempre has sido tan dramática, Emily. Y colgó. No hubo disculpa. No hubo intento de arreglo. Nada. Y aquí quiero hacer otra pausa, porque ese tipo de reacción es más común de lo que parece. Cuando alguien enfrenta consecuencias reales, muchas veces prefiere atacar tu carácter antes que reconocer su error. Es más fácil llamarte exagerado que admitir que cometieron un delito. El plazo legal para responder la notificación venció sin que mis padres hicieran absolutamente nada. Ni una llamada formal. Ni un intento de negociación. Ni siquiera una excusa. Cuando Daniel me confirmó que el tiempo había expirado, solo dijo: bueno, supongo que vamos a juicio. Y aunque lo esperaba, escuchar esas palabras hizo que todo se volviera real. La demanda se presentó esa misma semana. La reacción no tardó en llegar, pero no de quien yo imaginaba. Recibí un mensaje de Chloe. ¿En serio vas a demandar a tu propia familia por una casa vieja? ¡Qué ridículo! Recuerdo leerlo varias veces, no porque me doliera, sino porque reflejaba perfectamente la realidad en la que ella vivía. Chloe nunca había tenido que luchar por nada. Todo le había sido entregado, sin esfuerzo, sin consecuencias. Para ella, esa casa era solo dinero. Para mí, era estabilidad. Era historia. Era respeto. No respondí. Porque hay conversaciones que no valen la energía, especialmente cuando la otra persona nunca ha tenido que enfrentar la realidad. A finales de esa misma semana, Daniel recibió un correo del abogado de mi madre. Un abogado mediocre. Probablemente un conocido que aceptó el caso pensando que podría intimidarnos. El mensaje básicamente negaba todas las acusaciones. Aseguraba que la venta había sido completamente legal, y advertía que continuar con el proceso sería considerado acoso y difamación. Le mostré el correo a Daniel. Lo leyó, soltó una carcajada, y negó con la cabeza. Están mintiendo, dijo con total tranquilidad. ¿Tan obvio es? Pregunté. Si realmente tuvieran pruebas de que la venta fue legal, ya las habrían presentado. Pero no pueden, porque la firma es falsa. Sentí como una mezcla de alivio y determinación comenzaba a crecer dentro de mí. Entonces seguimos. Sin duda, respondió. Pero lo que vino después fue probablemente la parte más desgastante de todo el proceso. Mi madre comenzó a contar su propia versión de la historia al resto de la familia. Y como suele pasar, la narrativa cambió por completo. De repente, yo era la hija ingrata, la egoísta, la que estaba destruyendo a sus padres por dinero. Recibí mensajes de tíos, primos, incluso familiares con los que casi no hablaba. Todos repitiendo la misma idea. La familia es más importante que las propiedades. Es tu madre, deberías perdonarla. ¿Vale la pena romper la familia por una casa? Y aquí es donde quiero detenerme otra vez, porque esta es una presión social muy real. Muchas personas creen que poner límites dentro de la familia es traición, que defender lo que te pertenece es egoísmo, que tolerar abusos es sinónimo de amor. Pero nadie, absolutamente nadie, me preguntó cómo me sentía yo. Nadie preguntó por qué mi madre había hecho eso. Solo importaba que yo mantuviera la paz, incluso si esa paz significaba aceptar un robo. Mientras todo eso pasaba, Daniel seguía trabajando en el caso. Y fue él quien encontró la pieza clave. El contrato original de venta,
con mi firma falsificada. Solicitó un análisis pericial para confirmar su autenticidad. Y el resultado fue exactamente lo que esperábamos. La firma no era mía. Eso no solo fortalecía la demanda civil, abría la puerta a cargos penales. Cuando Daniel me dio la noticia, recuerdo sentir algo muy extraño. No era alegría. Era más bien una confirmación. La verdad ya no era solo mi palabra contra la de mi madre. Ahora había pruebas. El día de la primera audiencia en el tribunal, fue la primera vez que vi a mi madre desde que todo comenzó. Estaba sentada junto a su abogado, con una expresión de fastidio, como si todo aquello fuera una pérdida de tiempo. Como si el simple hecho de estar ahí fuera una injusticia contra ella. Mi padre no estaba. Chloe tampoco. Y eso, honestamente, no me sorprendió. El juez inició la sesión, y el abogado de mi madre intentó argumentar que no existían pruebas claras de fraude, que todo había sido un malentendido administrativo. Daniel no dijo casi nada. Simplemente entregó los documentos periciales al tribunal. El juez los revisó durante unos segundos. Luego levantó la vista hacia mi madre. Señora, ¿puede explicar por qué la firma de su hija parece haber sido falsificada? Recuerdo ver cómo el rostro de mi madre cambiaba. Por primera vez, perdió esa seguridad absoluta que siempre había mostrado. Comenzó a hablar de errores, confusiones, mala comunicación. Pero la audiencia terminó con una orden clara del tribunal: revisar todos los documentos financieros relacionados con la venta de la casa. Eso significaba algo muy simple. Si mi madre estaba ocultando algo, pronto saldría a la luz. Al salir del tribunal, rompió el silencio y se acercó a mí. ¿Crees que ganaste algo con esto? Susurró con rabia contenida. Esto no va a terminar bien para ti. La miré directamente. No, mamá. Lo que no va a terminar bien es creer que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias. Nos quedamos mirándonos unos segundos, y luego se alejó. Esa noche, sentada en mi departamento, entendí algo que nunca había querido aceptar. Esto ya no era solo un conflicto legal. Era el final definitivo de la relación que alguna vez intenté tener con mi familia. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi propia historia. 2 semanas después de esa primera audiencia, recibimos la notificación oficial del tribunal. Recuerdo estar sentada en la oficina de Daniel cuando leyó el documento completo antes de hablar. Ese pequeño gesto suyo, esa forma meticulosa de revisar cada palabra, me puso más nerviosa que cualquier otra cosa. Finalmente levantó la vista. El tribunal reconoció el fraude, dijo. Sentí como el aire volvía a mis pulmones después de semanas de tensión constante. La venta queda anulada. La propiedad vuelve legalmente a tu nombre, y tu madre deberá pagarte una indemnización por los daños. Durante unos segundos, no supe qué decir, porque cuando peleas algo tan grande, durante tanto tiempo, no siempre estás preparado para el momento en que ganas. Pero Daniel no había terminado. Hay un detalle más, continuó. Ella no tiene el dinero para pagarte. Lo miré confundida. ¿Qué significa eso? Significa que tendrá que declarar sus bienes, y probablemente vender su propia casa para cubrir la deuda. Hubo un silencio largo en la habitación. Y quiero ser completamente honesta aquí, porque este tipo de momentos son incómodos de admitir. Parte de mí sintió tristeza. Era, al final, la casa donde crecí. El lugar donde, pese a todo, existían recuerdos. Pero otra parte, sintió algo que no había experimentado nunca frente a mi madre. Justicia. Porque durante años, Diane vivió convencida de que podía controlar cada situación, cada persona, cada consecuencia. Y ahora, por primera vez, no podía escapar. Esa misma noche recibí un mensaje suyo. Has destruido a tu propia familia. Espero que estés satisfecha. Leí el mensaje varias veces. Y, contra todo pronóstico, sonreí. No fue una sonrisa cruel. Fue la sonrisa de alguien que finalmente entiende que poner límites no es destruir una familia, es negarse a seguir siendo destruida por ella. Pero el destino todavía tenía otra sorpresa preparada. Unos días después de que se dictara la sentencia, Daniel me llamó. Y si algo conocía de él, era que rara vez sonaba divertido cuando hablábamos de trabajo. No vas a creer esto, dijo.
¿La arrestaron? Pregunté medio en broma, recostada en el sillón de mi departamento. Soltó una risa breve. Todavía no. Pero los compradores de tu casa están demandando a tu madre. Me incorporé de inmediato. ¿Qué? Están reclamando indemnización por daños financieros y emocionales. Compraron la propiedad creyendo que todo era legal, y ahora perdieron la casa, el dinero, y las remodelaciones que empezaron a hacer. Me quedé en silencio unos segundos, procesando la magnitud de lo que eso significaba. Porque en ese punto, mi madre ya no enfrentaba solo una consecuencia. Estaba enfrentando el colapso total de su mentira. ¿Tienen un caso sólido? Pregunté. Muy sólido, respondió Daniel. Y no tiene el dinero para cubrir otra demanda. Por primera vez desde que todo comenzó, reí. Pero no fue una risa de burla. Fue esa risa que aparece cuando la realidad finalmente alcanza a alguien que pasó años ignorándola. Poco después regresé a la casa, mi casa, para comenzar a organizar todo nuevamente. Y ahí fue donde me encontré con la pareja que había vivido ahí durante ese tiempo. Estaban empacando sus cosas. Verlos ahí, honestamente, me provocó una punzada de culpa. Porque ellos no tenían ninguna responsabilidad en el fraude. Solo confiaron en documentos que parecían legítimos. La mujer fue la primera en acercarse. Tú eres la verdadera dueña, ¿verdad? Asentí. Ella suspiró, cansada, pero sin hostilidad. Queremos que sepas que no tenemos nada en tu contra. Sabemos que tú también fuiste engañada. Su esposo se acercó y cruzó los brazos. Tu madre, en cambio, espero que pague por todo esto. No pude evitar soltar una pequeña risa. Creo que eso ya empezó a pasar. Me explicaron que habían invertido mucho dinero en la compra, en la mudanza, en reparaciones iniciales. Todo, para perderlo. No es tu culpa, dijo él. Pero alguien tiene que responder por esto. Asentí lentamente. Y lo hará. Nos despedimos con un respeto silencioso. Nunca habíamos sido enemigos, solo dos partes afectadas por la misma mentira. Cuando finalmente se fueron, entré sola a la casa por primera vez desde que todo comenzó. Y fue extraño. El olor era el mismo. El sonido del viento contra las ventanas. El mismo. Era como si la casa hubiera permanecido intacta, esperando a que regresara. Caminé por cada habitación, recordando momentos con mi abuelo. Y ahí entendí algo muy importante. Yo no estaba luchando solo por una propiedad. Estaba defendiendo el último acto de amor que alguien en mi familia tuvo conmigo. Mientras tanto, la narrativa familiar contra mí continuaba. Mi madre dejó de intentar llamarme. Chloe comenzó a publicar indirectas en redes sociales. Frases sobre cómo la envidia destruye familias y cómo el dinero cambia a las personas. Recuerdo ver una de esas publicaciones y reírme, porque la ironía era brutal. Chloe había vivido toda su vida sostenida por el dinero de otros, y ahora hablaba de moralidad. Pero, sinceramente, ya no me importaba. Durante años fui tratada como si mi presencia fuera tolerada, pero nunca valorada. Mi abuelo fue el único que rompió ese patrón, y su casa fue su último regalo. Mi madre intentó borrar eso. Intentó quitarme el único lugar donde alguna vez me sentí segura. Y falló. Ahora ella enfrentaba la posibilidad de perder todo. Su casa, su estabilidad, su reputación. Mi padre, que siempre la apoyó sin cuestionar, tendría que enfrentar las consecuencias junto a ella. Y Chloe, la hija dorada, probablemente tendría que aprender por primera vez lo que significa mantenerse por sí misma. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba en paz. No me arrepentía de nada. Porque a veces, defender lo que te pertenece no es egoísmo. Es supervivencia emocional. La noticia de que mi madre tendría que pagar indemnizaciones, no solo a mí, sino también a la pareja que compró la casa, fue el golpe final que terminó de derrumbar la imagen que ella había construido durante toda su vida. Intentó apelar la sentencia. Intentó convencer al tribunal de que todo había sido un malentendido, que había actuado pensando en el bienestar de su familia. Incluso intentó presentarse como una víctima de circunstancias. Pero cuando la verdad está documentada, no importa cuántas veces alguien repita su versión, los hechos siguen siendo los mismos. El fallo final fue contundente.
El tribunal determinó que debía pagar una compensación considerable tanto por el fraude contra mí, como por los daños económicos y emocionales causados a los compradores. La cantidad era demasiado alta para cubrirla con sus ahorros. Y, como era predecible, no le quedó otra opción que vender su propia casa. Y aquí hay una ironía que todavía me cuesta procesar, porque esa casa era el símbolo del estatus que mi madre siempre intentó proteger. Era el lugar donde presumía reuniones, donde mantenía esa fachada de perfección familiar. Ahora, ese mismo lugar se convirtió en la prueba más visible de sus decisiones. Intentó evitarlo por todos los medios. En algún punto, incluso trató de transferir la propiedad a nombre de un conocido para ocultar sus bienes. Pero Daniel ya había anticipado ese movimiento, y solicitó medidas legales para bloquear cualquier intento de evasión. Cuando me enteré de eso, entendí algo que me pareció profundamente revelador. Las personas que viven manipulando suelen creer que siempre encontrarán otra salida, otro truco, otra forma de evitar responsabilidades. Pero la realidad, tarde o temprano, alcanza. Finalmente, sin escapatoria, mi madre tuvo que poner la casa en venta. Mi padre, Roberto, permaneció a su lado durante todo el proceso. Y eso no me sorprendió. Él siempre había sido su cómplice silencioso. Nunca lideraba, pero tampoco detenía nada. Mi madre entró en una crisis emocional evidente. Según algunos familiares, por primera vez parecía comprender la magnitud de lo que había hecho. Intentó llamarme varias veces. No respondí. No por rencor, sino porque entendí algo que tardé años en aceptar. Algunas conversaciones llegan demasiado tarde para reparar lo que se rompió. Cuando finalmente vendieron la casa, terminaron mudándose a un departamento mucho más pequeño, en una zona muy diferente al estilo de vida al que estaban acostumbrados. Mi madre decidió seguir con mi padre, probablemente porque, al final, siempre habían funcionado como un equipo, incluso cuando ese equipo estaba equivocado. Pero quien más sufrió el impacto inmediato fue Chloé, porque Chloé nunca había tenido que enfrentarse a la realidad adulta. Nunca había trabajado de verdad. Nunca había tenido que preocuparse por pagar renta, servicios, comida, nada. Siempre había existido una red invisible sosteniéndola. Y esa red desapareció. El día que todo se resolvió oficialmente, Chloé apareció en mi puerta sin avisar. Recuerdo abrir y verla ahí, con esa expresión que mezclaba enojo y desconcierto. «Eres una desgraciada», dijo sin rodeos. «Destruiste a nuestra familia por una casa vieja». No levanté la voz. Ni siquiera me sorprendí. Solo la miré, intentando entender si realmente creía lo que estaba diciendo, o si simplemente necesitaba culpar a alguien para no enfrentar la realidad. ¿Yo destruí nuestra familia?, pregunté cruzando los brazos. ¿No fue mamá quien vendió algo que no le pertenecía? Chloé bufó con fastidio. Solo intentaba ayudarme. Tú siempre fuiste egoísta. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque ese tipo de acusaciones son comunes cuando alguien ha vivido dentro de una dinámica de favoritismo extremo. Para Chloé, la ayuda que recibía era normal. Era merecida. Nunca la cuestionó. Me esforcé para tener lo que tengo, respondí con calma. Porque mientras a ti te protegían, yo tenía que arreglármela sola. El abuelo fue la única persona que realmente me apoyó, y ustedes intentaron quitarme lo único que me dejó. Chloé rodó los ojos, como si todo fuera una exageración. Ese gesto fue la gota final. Me acerqué un poco y hablé con una firmeza que ni yo misma sabía que tenía. Escúchame bien, Chloé, porque esta es la última conversación que vamos a tener. Has vivido toda tu vida dependiendo de nuestros padres sin preocuparte por construir algo propio. Pero ahora, ellos ya no tienen nada que darte. Y yo, no te debo absolutamente nada. Por primera vez, se quedó en silencio. ¿Sabes cómo termina esto? Continué. Mamá y papá tendrán que reconstruir su vida desde cero, y tú vas a tener que aprender a sobrevivir sin que alguien resuelva todo por ti. No dijo nada más. Simplemente me miró, como si estuviera viendo a una persona que no reconocía. Y honestamente, creo que en ese momento entendí algo muy importante. A veces, poner límites no solo cambia cómo los demás te ven, también cambia cómo te ves tú. Después de esa conversación,
Cerré la puerta. Y supe que era el final. Después de aquella conversación con Chloe, no volvimos a hablar. Y aunque suene frío decirlo, hubo una tranquilidad extraña en ese silencio. Como si, por primera vez en años, no tuviera que prepararme para justificar mis decisiones, ni para defender mi propio derecho a existir dentro de mi familia. Con el paso de los meses, inevitablemente, comenzaron a llegar noticias sobre cómo estaban ellos. No porque yo las buscara, sino porque en las familias siempre hay alguien que termina contando lo que pasa. Mi padre intentó volver al mundo laboral, pero después de años viviendo de un estatus que ya no tenía, la realidad fue mucho más dura de lo que imaginaba. No consiguió un empleo que le permitiera sostener el estilo de vida al que estaba acostumbrado. Mi madre, por su parte, comenzó a aceptar trabajos temporales. Algo que jamás pensé ver. Diane siempre se había definido por su imagen, por su control, por la apariencia de éxito que proyectaba. Ahora, tenía que empezar desde cero. Y quiero hacer una pausa aquí, porque esto no se trata de celebrar la caída de alguien. Se trata de entender que las decisiones tienen consecuencias, incluso cuando uno pasa años creyendo que nunca las tendrá. Chloe fue probablemente quien enfrentó el golpe más directo. Intentó pedir ayuda a otros familiares, pero nadie quiso hacerse responsable de ella. Durante mucho tiempo, fue vista como la hija consentida, la que siempre recibía más, y cuando la situación cambió, esa misma imagen jugó en su contra. Terminó compartiendo departamento con 2 conocidos, algo que, para la mayoría de las personas, sería una experiencia normal, incluso formativa. Pero para alguien que nunca había tenido que sostenerse sola, fue un cambio brutal. Según supe, pasó varios meses quejándose de que yo había arruinado su vida. Y aquí es donde quiero detenerme un momento, porque es una reacción muy común. Cuando alguien vive dependiendo del esfuerzo o los recursos de otros, perder esa seguridad puede sentirse como una injusticia, incluso si nunca les perteneció realmente. Pero con el tiempo, la realidad termina imponiéndose. Chloe tuvo que buscar trabajo. Tuvo que aprender a organizar su dinero. Tuvo que enfrentar algo que para muchos es cotidiano, pero para ella era completamente nuevo, la responsabilidad personal. Mientras tanto, yo seguí adelante. Volví a mi casa definitivamente. Comencé a restaurar algunas partes que el tiempo había desgastado, manteniendo intactos los espacios que conservaban recuerdos de mi abuelo. Y cada vez que caminaba por esos pasillos, entendía con más claridad por qué había luchado tanto por ese lugar. No era solo nostalgia. Era el símbolo de haber elegido respetarme. Con el tiempo, corté completamente el contacto con mi familia. No hubo discusiones finales. No hubo reconciliaciones dramáticas. Solo silencio. Y ese silencio se convirtió en libertad. Porque durante años viví con una culpa que ni siquiera me pertenecía. La culpa de no ser suficiente para ellos, de no encajar, de no cumplir con un rol que nunca elegí. Pero todo este proceso me enseñó algo que desearía haber entendido mucho antes. La familia no es quien comparte tu apellido, ni quien exige sacrificios unilaterales en nombre del amor. La familia es quien te respeta. Y a veces, aceptar que ciertas personas no pueden darte eso, es el acto más sano que puedes hacer por ti mismo. Nunca volví a mirar atrás. No porque el pasado dejara de existir, sino porque dejó de tener poder sobre mi presente. Seguí construyendo mi vida, sin resentimientos, sin arrepentimientos, y con una paz que jamás pensé que sería posible. Porque al final, aprendí algo que mi abuelo probablemente quiso enseñarme desde el principio. El verdadero hogar no es solo un lugar físico. Es el espacio donde puedes existir sin sentir que tienes que luchar por tu propio valor. Y yo, finalmente, lo había encontrado.